Bienvenidos, en este vídeo os voy a hacer una nueva revisión del router neutro de la marca TP-Link modelo TLWR841ND, casi nada. Este router, como os digo, es un router neutro, por lo tanto lo que nos va a ayudar es a amplificar la señal Wi-Fi y también a extender la señal de internet por red, a extenderlo a más dispositivos. Tiene un diseño elegante y una potencia o una transmisión de datos, como nos dice aquí en la caja, de hasta 300 megabits por segundo. Además cuenta con opción VPS para enlazar con otros dispositivos. Bien, pues las características de este router pues son que tiene dos antenas que nos vienen muy bien para amplificar la señal, y una cosa que me gusta mucho de estas antenas es que se pueden quitar y por lo tanto sustituir por otras más potentes, por ejemplo esta es un poquito más pequeña, e incluso ponerle un alargador con su correspondiente conexión para llevar la antena a una ubicación que nos resulte más cómoda o más conveniente. Esto es una ventaja importante, podemos amplificar la señal. Y luego en cuanto a las conexiones e interruptores de la parte de atrás, pues tenemos en primer lugar el interruptor de encendido y apagado del propio router, el conector al transformador, a la corriente, 4 conexiones de red para llevarla al portátil, al PC de sobremesa, etcétera, y la conexión en azul que nos va a traer la señal, nos va a traer el internet desde el router principal. Hay que recordar que estos routers neutros no se conectan directamente al cable del proveedor, no se le enchufa el cable de nuestro proveedor de datos directamente, es decir, son del tipo RJ45, el cable de red, el mismo que va a nuestros ordenadores, mientras que el que viene, por lo menos aquí en España, el que viene del nuestro proveedor de servicios de internet al router principal es un RJ11, si no recuerdo mal, y por lo tanto este no nos va a servir, este no conecta aquí. Pues bien, aquí iría el conectado hacia el router principal y aquí a la extensión a otros ordenadores. Luego tenemos un interruptor para activar y desactivar la Wi-Fi. Lo podemos hacer vía software a través del navegador, entrando en la configuración del router o desde este interruptor. Y por último tenemos el botón para la configuración VPS. ¿Qué es la VPS? Pues muy sencillamente es una forma rápida y automatizada de enlazar este router con otros dispositivos. En vez de tener que configurarlo manualmente poniendo la IP, la contraseña y tal, se configuraría a través de la VPS. Todo esto también lo podemos configurar desde el navegador. Y en la parte de adelante, pues tenemos el típico frontal con unas lucecitas que nos van enseñando la actividad y los elementos que tenemos activos en el router, pues cuando está encendido, cuando tenemos conectada la Wi-Fi, cuando están conectados lo que nos dice los cables de red o los dispositivos por red que están conectados, etcétera. En cuanto a la caja, pues es una caja también con un diseño elegante, como os he enseñado, y dentro de la misma lo que tenemos pues es otra caja de cartón, en este caso con instrucciones, con la garantía y con el cargador, o mejor dicho, con la fuente de alimentación, que es, ya os lo digo, de 9 voltios, 0,6 amperios. Por lo tanto, su consumo no es muy elevado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser configurar el acceso a la Wi-Fi, el acceso Wi-Fi a través de nuestro ordenador. Y para ello, primero lo que vamos a hacer, antes de conectarnos al router principal, de entrarle la señal de internet, antes de conectar aquí, vamos a conectar este router neutro TP-Link con el ordenador. Entonces conectaríamos aquí a cualquiera de estos conectores RJ45 y en la otra punta lo conectaríamos al correspondiente conector de red del ordenador. Pues una vez en el ordenador abrimos nuestro navegador e introducimos la IP que nos recomienda el fabricante. Nos recomienda 122.168.0.1 o bien 122.168.1.1. A mí me funciona esta, terminada en 0.1. También recordaros que aunque he conectado directamente el router con el ordenador, también podéis poner el cable del router principal para que ya tenga conexión a internet. Pero bueno, para hacerlo más sencillo de momento, solamente he conectado en el router el cable que va al ordenador. Bueno, pues la clave por defecto, el usuario y clave por defecto que viene es admin
admin de usuario y admin de clave. Obviamente se recomienda que lo cambiemos. Bueno, pues cuando entramos nos aparece pues esta pantalla con este menú o uno muy parecido. Yo tengo también actualizado el firmware, que os recomiendo que veáis también para actualizarlo, el vídeo que os dejo ahí en la esquina y en la descripción. Y nos vamos a ir a wireless, que es lo que vamos a configurar, la Wi-Fi. Vamos a utilizar estas dos opciones, la configuración y la seguridad. Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser darle un nombre a nuestra red para que nuestros dispositivos la encuentre. Pues cada uno que ponga lo que quiera. Yo que sé, vamos a poner, por ejemplo, despacho, y en región vamos a poner el país en el que estamos. En mi caso vamos a poner España. Bien. Luego esto lo dejamos, el modo, la anchura del canal, lo dejamos, y esto es muy importante, esto va a depender de vuestro país, es el canal que se usa, y es muy importante porque si no elegimos un buen canal o se está utilizando mucho en nuestra zona, podemos tener problemas de interferencia y perder señal. Por ejemplo, en España se utiliza mucho el canal 6, por lo tanto recomendaría utilizar el 1 o el 11, que están más o menos libres, pero de todas maneras es recomendable hacer una comprobación de los canales que se están utilizando en vuestra zona. Hay aplicaciones para eso, y también tenéis para verlo y para cambiarlo el vídeo que os dejo también aquí y en la descripción. Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, el 11 y vamos a lo demás, lo dejamos y lo salvamos. Nos va a decir que seleccionar el país incorrecto puede provocar interferencias y, bueno, dice violar la legislación aplicable. Bueno, pues por eso es importante establecer correctamente la región para evitar problemas de interferencias. Y ahora nos vamos a ir a un tema fundamental, que es la seguridad. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una opción que os vendría por defecto cuando conectéis por primera vez el router, que es la seguridad deshabilitada, es decir, se queda abierto y por lo tanto cualquiera podría entrar. Y luego tenemos de mayor seguridad a menos seguridad la UPA 2, por decirlo así, que es la que recomiendan con diferentes opciones, la Enterprise. Y luego la web, que esa desde luego no está recomendada, es decir, esta es la menos segura, esta es un poquitín más segura y esta es más segura. No vamos a decir que sea segura al 100%, porque ya sabéis que en este tema de la seguridad 100% informática no existe. Bien, vamos a ver aquí, ¿qué tenemos? La versión, bueno, pues tenemos automática, UPA PSK y UPA 2 PSK. Vamos a elegir la UPA 2 PSK, siempre lo más actualizado. La encriptación tenemos automática, TKeep y AES. Yo siempre recomiendo AES. Y luego, pues la password, la contraseña, pues vamos a poner, por ejemplo, esta misma, para hacer la prueba. Bien, pues con esto ya tendremos configurado de una manera sencilla la seguridad. Guardamos. Y aquí dice, bueno, que nos recomienda, sí, que debería tener al menos 8 caracteres. Bueno, pues aquí lo había hecho como prueba. Vamos a ver, 2, 4, 6, 7, vamos a poner un 8. Siempre se recomiendan claves lo más complejas posibles, que incluyan nombres, números y letras en mayúscula y en minúscula, y si se puede, pues signos ortográficos. Vamos a ver, cuanto más robusta, mucho mejor. Bien, ahora ya está configurada. Bueno, pues ahora vamos a hacer la prueba desde nuestro móvil, por ejemplo. Bueno, pues tenemos aquí conectado ya el router principal, que es este, al conector azul a través del cable RJ45 del router neutro. Ya tendríamos señal Wi-Fi en el router neutro. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, pues, configurar, a ver, que lo deje esto aquí que no me estorbe mucho para que se vea nítido, configurar el móvil. Bueno, pues abrimos, le damos, a ver si lo veis ahí, a la Wi-Fi y vamos a buscar la red. Ahí está. Y aquí veis, a ver si se ve bien, ahí tenemos la red despacho, que es la que hemos configurado. Nos va a pedir la contraseña, que dijimos que era mi clave 8, efectivamente, a ver si se ve bien. Bueno, se ven los asteriscos, vale, mi clave 8, y conectamos. Y ya está conectado, ya lo tenemos ahí. Y ahora, para comprobarlo, pues vamos a ver pues algún vídeo. Vamos a ver algún vídeo, ¿veis? Se carga. Vamos a ver, por ejemplo, este. Ahí está, efectivamente ya funcionando. Pues esto ya está. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like, que os suscribáis a mi canal y que comentéis. Hasta otra.